época como en la que nos toca vivir, en que se menosprecia de tantas formas el ministerio de la palabra humana y se hace de ella máscara para los opresores y trampa para los oprimidos, decir la palabra es transformar la realidad. No es el privilegio de algunos, sino derecho fundamental y básico de todos los hombres. Bienvenidas y bienvenidos a Educación y Comunicación, ideas en pugna que construyen subjetividad. Hoy queremos recuperar algunas ideas de Jorge Huergo, un referente argentino en el campo de la educación y la comunicación. Él nos invita a pensar que no hay educación sin comunicación y que ambos están atravesados por relaciones de poder, significados y subjetividades. Somos Natalia, Rosario, Milagros y Adriana y hoy están invitados a reflexionar y a dialogar. Este es un espacio de intercambio que busca visibilizar la comunicación a través del conflicto en una sociedad y una cultura compleja. Allí donde nos encontramos con otros portando nuestras ideas, nuestras formas de ser, nuestros gustos, nuestras historias, que muchas veces estas entran en tensión con las de los otros. En toda práctica educativa hay una concepción de comunicación, aunque no siempre se diga, por eso nos parece urgente ponerla en debate. ¿Qué relación hay entre educación y comunicación? ¿Se educa solo en la escuela? A continuación presentamos una parte de una de las entrevistas de Jorge Huergo que nos ayudará a abordar estos interrogantes. ¿Nos acompañan a escucharlo? En primer lugar, decir que este campo de comunicación-educación es un campo que no se puede entender si no es desde un punto de vista político-cultural. Es decir, es un campo que tiene que ver específicamente con pugnas históricas por el sentido de lo que es la comunicación en relación con la educación. No es un campo que haya nacido y que se haya desarrollado académicamente en principio, sino que es un campo que tiene que ver con políticas incluso continentales. Yo creo que hay una cuestión que me parece que es clave, que un maestro comunicador tiene que ser capaz de hablar con el sujeto del que habla. Es decir, tiene que ser capaz de reconocer y comprender al niño, al adolescente, al joven con el que trabaja y partir desde esa situación, desde lo que Freire llamaba su aquí y ahora. Es decir, sabiendo que eso es punto de partida, no es el punto de llegada, porque si no el maestro comunicador, el educador en sí, quedaría en truncar un proceso que puede ser interesante. Yo creo que en segundo lugar un maestro comunicador es alguien que puede trabajar con la cultura en general. Es un trabajador de la cultura, es alguien que puede movilizar procesos culturales, incluso procesos de enseñanza y aprendizaje en vinculación con esas otras cosas de la cultura que no son solo los contenidos educativos. Parece que esto es un cambio de perspectiva en el maestro, porque hay muchas de las cuestiones de la producción cultural, pero también de las prácticas culturales cotidianas, que no aparecen en ninguno de los contenidos de los jóvenes. Lo que te va sorprendiendo también es que en realidad el maestro y el profesor tiene mucho conocimiento sobre las TICs. No es que se usa muchas veces, bueno, desde el mail, pero también hay algunos que tienen Facebook, que trabajan con Wikipedia o cosas por el estilo, y que muchas veces es negado. Entonces también trabajar esto que tiene más que ver con el desandar los prejuicios que produce la escolarización respecto de las TICs. Serían como tres patas: una pata didáctica, otra cultural y otra subjetiva, que para nosotros tienen que trabajarse las tres a la vez, ¿no? Sin descuidar ninguna de ellas. Es el déficit de contar con aparatos muchas veces, es decir, cómo trabajar nuevas tecnologías sin el aparato técnico o sin el acceso a la red, por ejemplo. Bien, y ahora, ¿qué piensan de la relación de comunicación y educación? ¿Cómo transita este proceso? ¿Cómo fueron sus años de escuela? En mi escuela todo era bajada de línea.
el docente explicaba y los estudiantes teníamos que prestar atención y entender. Creo que educar es transmitir conocimiento claro, estructurado, y que comunicar en realidad es dar un mensaje y que éste llegue bien al otro. También creo que los medios pueden cumplir una función educativa si se usan con responsabilidad. Lo importante es que el mensaje no se distorsione. A ver, no alcanza solo con entender, hay que cuestionar lo que nos dicen. Eso es tarea de la educación. Creo que educar es formar una mirada crítica, es ir más allá, es brindar herramientas para interpretar el mundo y transformarlo. Muchas veces los mensajes vienen cargados de intereses que no se ven a simple vista. La educación no puede limitarse a repetir datos. Tiene que invitar a preguntar quién dice esto, desde dónde, para qué. Si no se cuestionan los discursos que circulan, terminamos aceptando como naturales ideas que son impuestas por las clases dominantes. Los medios, por ejemplo, llevan adelante esta tarea al servicio de ciertas ideologías. Bueno, yo por mi parte creo que también se puede aprender por fuera del aula, ¿no? Me ha pasado mirando una serie o cierto contenido en redes, películas, que hay cosas que me marcan sin que se me propongan como en una enseñanza formal, ¿no? Creo que se educa en lo cotidiano, se educa en los vínculos, en los lenguajes que circulan. Esta relación, por sobre todo, construye sentido y moldea nuestras identidades a veces sin que nos demos cuenta. Porque a veces no es solamente con palabras, hay gestos, hay miradas, hay imágenes que generan un sentido nuevo, es algo simbólico, generan qué es lo que se espera, qué es lo válido, qué es lo que se rechaza. Y todo eso está en la música, en las publicidades, en los memes, en cómo se representan ciertos cuerpos o formas de vida. Creo que ahí hay una lucha grande por tomar ese sentido y hacerlo propio, del que muchas veces no se habla. Exactamente. Podemos decir entonces que si todo es político, comunicar y educar también es una decisión política. Elegimos qué decir, cómo y con qué intención. Huergo nos invita a pensar que educar y comunicar no es simplemente informar ni formar, sino participar de un conflicto de sentidos. Cada vez que tomamos la palabra estamos interviniendo en ese conflicto. Por eso la educación no es neutral, la comunicación tampoco. Y eso no es algo negativo, al contrario, es la posibilidad de generar cambios, de hacernos preguntas, de construir otras formas de habitar el mundo. Presenciamos aquí la disputa de significaciones que puede existir alrededor de la comunicación y la educación. Por este motivo retomamos a Huergo. La comunicación se produce en la cultura y es imposible comprenderla por fuera de ella. Es allí que se genera ese proceso social de sentidos y significados. Es un campo de pugna por la construcción de subjetividades, de la experiencia y del mundo, donde se encuentran diferentes voces y miradas que entran en conflicto. De esta manera la cultura nos trasciende, de modo tal que elabora una subjetividad en la que nos vemos sumergidos por el mero hecho de existir. Por eso la educación excede las paredes del aula y de la investidura de la institución. Es siempre un proceso activo, un proceso inacabado. El conflicto entonces es el motor para el cambio. Esta fuerza en nuestro interior nos dará la posibilidad de encontrar las herramientas para buscar apropiarnos de aquellas cosas con las que verdaderamente nos identificamos. Esas que nos definen, que dan sentido a la pertenencia, porque realmente somos. Nadie escapa a la comunicación. Gracias por quedarse hasta acá y acompañarnos en este episodio.